Hello, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, listos ya. Listo. Buenas noches. Hermano Marvin. ¿Cómo está? Bendiciones. Buenas noches, hermano Marvin. Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Bendecidas, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me dicen cuando ya, creo que ya, ¿no? ¿Empezamos? Cuando tú digas. Ok, empezamos. Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Es un honor una vez más estar aquí en vivo transmitiendo para las clases. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y hoy nos toca la última parte del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, la lección número 5, que es la mansedumbre, templanza y la fe. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites estar reunidos por medio de este medio para poder hablar de tu palabra y poder ministrarnos unos a otros en base a lo que tú quieres enseñarnos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, para que podamos entender cuál es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Estamos en Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es lo que vamos a entrar hoy, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerden una cosa, que la lección acerca del Espíritu Santo siempre requiere acción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada lección que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que estar orando para que el Espíritu Santo manifieste su fruto en nuestra vida y nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Cuáles son los objetivos a aprender hoy? Número 1 es aprender a diferenciar las clases de fe. Hoy vamos a ver acerca de tres clases de fe que se mencionan en la Biblia, con lo cual nuestro conocimiento puede ser ampliado para poder entender cuándo o cómo o por qué se habla a veces de fe diferente. Amén. Número 2, aprender que la mansedumbre de Jesús fue porque era lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en la mente. Recuerde una cosa, todo esto que se está hablando acerca del fruto del Espíritu no es algo que es imposible de alcanzar, sino que se obtiene cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Y número 3, desarrollar la capacidad de tener control de sí mismo por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos con primero, la fe como fruto. Recuerda una cosa, que la fe se menciona mucho en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en esta parte, ahí se nos habla, se nos amplía todo lo que es la fe, pero en lo que está hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, se nos habla acerca de una palabra griega que es pistis, que significa fidelidad. En otras palabras, quiere decir alguien que se le asigna algo y lo hace conforme a lo que se le ha dicho. Entonces, cuando estamos hablando de la fe como fruto del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos hace a permanecer fiel o tener una convicción de que realmente nosotros somos hijos de Dios, y por eso podemos nosotros mantenernos firmes en su camino. Esto es tan necesario porque hoy día hay mucho cristiano que está fluctuando, o sea, hoy es cristiano, mañana no, hoy sí o no. Debemos de aprender a tener el fruto que es la fe para mantenernos fiel y depender de Dios. Entonces, lo que significa entonces es
que cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces usted es sellado con el Espíritu Santo, y la comunión que usted tiene con el Espíritu Santo va a usted acercarlo cada día más a Dios y más a Dios. Entonces usted comprende que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que lo salvó, que envió a Jesús a morir por usted, y usted lo que hace en base en corresponder al amor es mantenerse firme en los caminos sin fluctuar. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de eso, nos menciona lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quería decir Pablo? Que cuando usted permanece fiel a Dios, confiando en que Dios es su Padre, entonces cualquier circunstancia adversa que le venga a la vida, usted se va a mantener firme, sabiendo que todas las cosas que a nosotros nos pasan tienen un propósito, y el propósito es manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo a las personas pudieron mantenerse fiel en medio de las dificultades. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, si no puedo hacer otra cosa más que pasarlo. Dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, está diciendo: Señor, yo no quisiera pasar este trago amargo, esta situación difícil de ir a la cruz, pero si no hay otra solución, hágase conforme a tu voluntad. ¿Qué quería decir? Que Jesús se mantuvo firme a pesar de las circunstancias adversas que él estaba viviendo. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Ante la presión de los amigos, ante la presión de las circunstancias, nosotros debemos mantenernos firmes, mostrando el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Abraham fue considerado también como el padre de la fe. Y sin embargo dice que Abraham se mantuvo creyendo en Dios 25 años. Imagínese usted, cuando Sara, ya su matriz se había secado y Dios le dice: vas a tener un hijo. Él se mantuvo firme en todo este tiempo, creyendo que Dios iba a cumplir su palabra. Otro de que vemos en la Biblia que se mantuvo firme fue Daniel. Cuando fue expuesto al foso de los leones, él dijo: mi Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos arrodillaremos ante otros dioses. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fe como fruto del Espíritu Santo nos hace mantenernos firmes a pesar de las circunstancias contrarias. Entonces vamos a ver ahora 3 clases de fe que hay en la Biblia mostrados. La fe dada por Dios para conocer, o que nos permite, mejor dicho, vivir la vida cristiana, y surge de la relación con Dios. Porque dice en Romanos 12:1: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? La primera fe que encontramos es aquella fe que tiene una fe sana. O sea, no creerse más allá de lo que debe de ser, sino saber que Dios es el que nos ha dado esa fe para nosotros cambiar. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando nosotros conocemos a Dios, no podemos tener orgullo, no podemos ser vanidosos, no creernos más, sabiendo de que todo no lo dio Dios. La segunda es la fe como un don. Romanos 12:6 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si él es profeta, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe también es un don. Hay personas que manifiestan el poder de Dios con un don, como don, y eso se evidencia con grandes proezas. Pero también cuando nosotros tenemos otros dones, podemos usar la fe también para ejercer esos dones conforme a la voluntad de Dios. Y la última, la tercera, que es la que nosotros tenemos que ver hoy, es la fe como el fruto del Espíritu Santo, que está relacionado con el carácter de Dios. Dice en Efesios 4:11, dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la fe como fruto del Espíritu es aquella convicción que nos va haciendo maduros espiritualmente cada día para que nosotros nada ni nadie nos mueva de las cosas de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso y nosotros tenemos que ejercer nuestra fidelidad a Él porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, a veces el carácter del cristiano es probado en medio de dificultades, pero la puerta hacia las grandes conquistas es que el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos quiere llevar a esas cosas grandes si nosotros permanecemos firmes en Él. Entonces, a veces cuando vienen las dificultades, vienen las cosas adversas a nuestras vidas, nosotros nos asustamos, pero nosotros tenemos que entender si nosotros en lo poquito podemos ser fiel, Dios en lo mucho puede ejercer su fidelidad por nosotros. Por eso Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol está hablando acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener esa misma fe, esa misma fidelidad, esa misma confianza para que nosotros nos mantengamos en los caminos de Él. Por eso es que solo manteniéndonos en la comunión con el Espíritu Santo es que nosotros podemos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más injusto es. El carácter de cristiano entonces es probado cuando enfrentan pequeñas responsabilidades de la vida cristiana. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos entender. Todo está vinculado con nuestro carácter. Yo no sé cómo tú veniste a los caminos de Dios, pero una vez que vienes a los caminos de Dios, tú tienes que aprender a ser firmes delante de Dios y cada vez que se te otorgue una responsabilidad, por ejemplo, a veces hay personas que empiezan a ser ujieres o que recogen la ofrenda, diferentes cosas o cuidar carros, todo, tienes que aprender a ser fieles. Hay personas que parece que no han entendido eso y a veces dicen, no, no quiero ir, no voy a ir, hoy me tocaba servir, pero no, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Entonces, como resumen de la fe, como fruto del Espíritu, es que debemos de ser, así como Dios es fiel a nosotros, nosotros ser fieles a Él. Recuérdate que tú no tienes una religión, que tú no tienes una secta, sino que tú conoces de verdad a Jesucristo como tu Señor y Él permanece fiel con nosotros, porque la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nosotros podamos ser fieles en todas las cosas que Él nos da, ya sea como cristianos primeramente, manteniéndonos en comunión con Él, y cuando se nos otorguen algunas responsabilidades, también permanecer fiel, no dejar las cosas a medio camino. Entonces, el otro fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchas veces no hemos entendido qué es la mansedumbre. Recuerden, tú puedes ser fiel a Dios por medio del Espíritu Santo. Tú puedes tener mansedumbre si tú tienes la presencia del Espíritu Santo todos los días. Entonces, ¿qué significa mansedumbre? Mansedumbre significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. O sea, ante la reacción de alguna circunstancia que me provoque a yo tener una manifestación negativa, yo tengo que reaccionar o controlar mis impulsos. Esto viene de una palabra griega que es praotes, que significa controlar su fuerza. Para que, ok, tenemos que explicar esto antes.
Algunas personas no han entendido realmente qué es la vida cristiana. Algunos antes de venir a Cristo, allá eran con fuerza, con ánimo, se iban a las fiestas, a los parties, las mujeres, si eran mujeres, los parties estaban a las 4 de la mañana con tacones altos, bailando toda la noche. Y llegaba el siguiente día a las 6 de la mañana, se iban a trabajar y no había problema. A veces, y cuando estaban en las fiestas, a veces habían peleas y se emborrachaban y a la segunda semana ya estaban otra vez contentos. Pero cuando vienen a la iglesia como que quieren cambiar, como que quieren a ser unas personas diferentes. Sin embargo, lo que significa la mansedumbre es, la idea es de un potro, de un caballo. Ahorita pues ya no hay, o tal vez hay. Antes se iban a las montañas a cazar a caballos salvajes. Y cuando esos caballos salvajes los dominaban, los entrenaban para poder ser montados, fíjense que esos caballos nunca perdían su fuerza, nunca perdían su velocidad, simplemente eran ¿qué? Controlados. A veces nosotros cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo quiere controlar nuestra fuerza. Y por eso algunas personas se confunden cuando reaccionan de una forma mala. Piensan que no han cambiado. Sin embargo, lo que quiere decir el Señor, que Él quiere controlar tus emociones, que no reacciones. Según los psicólogos dicen que todos tenemos unas células llamadas neuronas espejo, que significa que en el momento que cuando alguien te grita, tú reaccionas también con gritos. Entonces, eso significa que tú estás reaccionando a los momentos y eso te puede provocar muchos problemas. Mucha gente ha perdido trabajos, ha perdido amigos, ha perdido familia, ha perdido esposa, hijos por su reacción tan rápida. He oído testimonios de a veces de jugadores que pudieron llegar a ser famosísimos, pero su carácter nunca les dejó a ser los mejores. Entonces la mansedumbre trata de que cuando viene algo, alguien te grita, alguien te insulta, el Espíritu Santo tome el control de tus emociones y tú no termines también gritando como ellos están gritando. ¿Por qué? Porque si la mansedumbre estuviera dentro del hogar, tuviéramos matrimonios más exitosos. Debido a que muchas veces un solo grito provoca otro grito y hay mayores reacciones que después producen problemas. Entonces la mansedumbre, tienes que entender, no es debilidad, sino es una fuerza bajo control. En otras palabras, los mansos son los más fuertes en la tierra. Los débiles son aquellos que gritan fácilmente, que están agrediendo a las personas. Cuando alguien te insulte, cuando alguien te provoque, tú tienes que aprender a tener el control de tus emociones y no dejarte llevar, porque déjame decirte, hay personas en las calles, especialmente en los últimos tiempos, hay personas en las calles que están provocando que tú grites, que tú te pelees con alguien, porque ellos no tienen nada que perder. Sin embargo, tú tienes que perder mucho. Entonces, la mansedumbre es fuerza bajo control. Una persona mansa no reacciona agresivamente. ¿Y cuáles son los beneficios de la mansedumbre? Número uno, la mansedumbre apacigua el conflicto y desactiva una bomba en cualquier relación que está a punto de estallar. En otras palabras, es el antídoto contra el enojo. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Uno tiene que aprender a cambiar las palabras agresivas que a veces se nos dan. Hay personas que te quieren insultar, que te quieren provocar, y si tú no tomas el control, ellos van a tomar el control de tu vida. La mansedumbre también desarma a los críticos. Entre más éxito, tienes que recordar, entre más éxito tengas, más críticos tendrás a tu alrededor. Pero si luchas y te esfuerzas y haces las cosas bien, vas a entender que si tú controlas tus emociones, ellos después vendrán y te buscarán a ti. Hay gente que cuando tú estás buscando a Dios, te empiezan a decir, oh, ya te lavaron el cerebro, ya eres un aleluya,
ya te van a agarrar, a robar el dinero, mira lo que está haciendo. Alguien me dijo, ¿qué carro tienes tú? Yo le dije, tal carro, y tu pastor me imagino que tiene uno mejor, porque ahí se va todo tu dinero. O sea, te van a querer hacer reaccionar. Lo que tienes que hacer es controlar tus emociones y no dejarte llevar por eso. La mansedumbre también tiene la capacidad de persuadir. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Qué quiere decir? Las palabras dulces, suaves, realmente pueden hacer el cambio en la vida de cada persona. Yo me recuerdo cuando yo me recién casé, yo le dije a mi esposa que yo no quería gritos en mi casa, yo no quería, aunque ella venía de un matrimonio, de una familia donde eran siete hermanos y la mayoría eran hermanos y se peleaban entre ellos. Yo venía de otro hermano nada más y nosotros cada vez que peleábamos, mi mamá nos llamaba y nos ponía a hablar. Entonces, pero cuando nosotros nos casamos, ella pensaba que yo era como su hermano. Entonces yo empecé a hablarle con palabras blandas y a decirle suave. Yo le decía, ¿sabes qué? Me gusta más cuando sonríes que cuando estás enojada. Yo no le decía, ¿por qué te enojas? Sino la palabra blanda cambia, persuade a las personas. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre quiere decir usted controla la situación y no la situación lo controla a usted. Tenemos que aprender a ser esa clase de cristianos, entender cada vez que yo me quedo callado ante unos gritos de otra persona, yo soy el que estoy ganando y que estoy venciendo y la otra persona está siendo derrotada. Número 4, ahora, la mansedumbre es atractiva. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros atraemos a las personas cuando nosotros somos personas tranquilas. Si usted es enojado y peleonero, tal vez alguna gente que es enojada piensa que tiene el respeto de la más gente, pero realmente no hay respeto. La gente lo evade, mejor ya no discute, sino sencillamente se queda callado porque sabe que usted no va a dar razón. Y por eso la Biblia nos enseña que debemos ser mansos como el Señor fue, porque eso nos llevará al éxito. Entonces, ahora vamos a la templanza. Dice que la mansedumbre es controlar mis emociones ante un suceso agresivo. O sea, si alguien me grita, si alguien me insulta. La templanza es autocontrol, dominio de las pasiones o deseos de la carne. Fíjense, lo uno es cómo yo reacciono ante los gritos y lo otro es cómo yo reacciono ante las tentaciones que hay a diario en la vida. Entonces, la templanza es la abstención de todo aquello que me pueda afectar negativamente. O sea, en otras palabras, controlar mis apetitos de pecado, la manifestación de la carne. Porque dice la palabra ahí, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La templanza sugiere esta relación de prudencia como distintivo del cristiano, guiado por el Espíritu Santo. O sea, es el comportamiento del cristiano ante las circunstancias que hay alrededor. En otras palabras, usted tiene que entender, allá afuera hay mucha tentación. Ahora ya no es solo allá afuera, puede ser en su teléfono, en la computadora, en todo eso. Pero entender, la templanza me va a enseñar a que yo debo de controlar por qué no debo de hacer aquellas cosas. Mucha gente, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí desde mi juventud fue que yo cada vez que pasaba algo, yo siempre pensaba en el futuro. Cuando era jovencito, adolescente, y me ofrecían una cerveza, yo me ponía a imaginar, ¿qué pasa si yo me tomo una cerveza? Y a veces yo la agarraba así cuando los amigos me la daban, yo tomaba la mano la cerveza y decía, si yo me tomo una cerveza, ¿qué es lo que me va a afectar? Número uno, soy cristiano. Los cristianos no toman.
Número 2, mi pobre madre está trabajando allá por mí, sacrificándose mientras que yo aquí podría estar pecando. Número 3, empezaría a destruir mi vida. Yo siempre empezaba a ver en el futuro y cuando yo llegaba a la conclusión en cuestión de segundos, yo les rechazaba y les decía, yo no tomo. Y entonces me decían, no, pero que no eres hombre, no importa. La templanza nos hace tener ese control y ver hacia el futuro para ver qué es lo que nos puede pasar si nosotros accedemos al pecado. Si nosotros pudiéramos dejar que el Espíritu Santo nos diera ese autocontrol en nuestras vidas, nosotros pudiéramos cambiar y evitarnos tantos problemas. A veces la gente solo por meterse a una página de internet empieza a buscar la pornografía y termina a veces abandonando su familia, destruyendo su hogar, cayendo en vicios, cayendo en drogas, todo por una cosa tan sencilla. Si usted ya es cristiano, pídale al Señor realmente que le dé la fuerza de voluntad para evitar toda tentación, porque en Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice satisfacer, quiere decir que los deseos, que la carne nuestra siempre va a querer los deseos que están en el mundo. Pero dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y todo se opone y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una pelea dentro de usted, hay una lucha dentro de usted que le está diciendo a veces, mira, haz esto, haz aquello, grita, mira esta película, haz lo otro. Sin embargo, el Espíritu Santo también está ahí diciéndole, no, eso te va a afectar no solo hoy día, va a afectar a tu familia y va a afectar a tus hijos. Yo he podido a través de los años, recuerda que yo nací en el cristianismo y ya tengo algunos años en el cristianismo y he visto como gente que no hace caso viendo películas a veces donde sale la pornografía, salen muchas cosas y sus hijos viéndolo y dicen, no, pues estos tienen que aprender peores cosas ahí en la escuela. Sin embargo, después los destruyen en sus vidas, se van a las drogas, se van a esto, se van a otro. ¿Por qué? Porque ellos siguieron un ejemplo que usted les dio. Cuando nosotros entendemos que debemos de dar un ejemplo en nuestra casa, nosotros nos abstenemos de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros con mi esposa nunca vimos una película de guerra, de malas palabras cuando mis hijos estaban pequeños. Y hasta la fecha hoy día, yo puedo ver a mi hija mayor, ella tiene ya 3 hijos y ella está viendo ahí bien a gusto las películas de Disney y todo eso. Mi otro hijo que se acaba de casar, también viendo películas de Disney. ¿Por qué? No es que sean ellos menores en capacidad mental, sino sencillamente que lo que ellos aprenden, eso es lo que ellos harán con sus generaciones. Entonces, en resumen, porque el tiempo ya se fue, tenemos que entender que la fe es necesaria para permanecer fieles a Él. Y luego la mansedumbre es tomar el control de las circunstancias para que no nos dejemos llevar con lo que la gente quiere. Y la templanza es aquel control de ver hacia el futuro si nosotros somos atraídos por la carne. Tenemos que pedirle al Señor que Dios manifieste su poder en nuestras vidas para poder mantener esta vida espiritual como Él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas que la comunión con el Espíritu Santo nos puede llevar a hacer cosas grandes. Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, oh Dios, y pedimos que tu presencia manifiesta a cada persona que ha visto esta charla, que tú le des esa fuerza para mantenerse fieles a ti, para tomar el control de sus emociones en momentos decisivos y para poder tomar decisiones para no caer en el pecado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Gracias, hermano Marvin. Una hermosa enseñanza. Y vamos a seguir con la segunda parte, que hoy nos toca la lección 6 de el módulo La estrategia de ganar. Y espero que todos estén aquí ya con la atención aquí y les felicito por ya
haber entrado. Y vamos a seguir la clase de hoy. Se trata sobre la compasión. Yo sé que todos nosotros conocemos un poquito de esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa compasión? Y vamos a estudiar ahora en el capítulo 10, verso 33 al 35 de Lucas, que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Los objetivos que tenemos para esta clase de hoy: primero, tener como principal motivación la compasión para realizar la obra de Cristo. Si no tenemos compasión en nuestro corazón, no la vamos a poder hacer bien. Ayudar a otros dirigiéndonos en el proceso de sanidad interior, ayudándolos y dirigiéndolos a que puedan pasar por el proceso de sanidad, ¿verdad? Porque es muy necesario ser sanos. Y saber aplicar la sangre de Cristo y el poder consolador del Espíritu Santo en cada situación que sea necesario. De acuerdo al diccionario, la palabra compasión se define como un sentimiento profundo o simpatía de ver el sufrimiento de otro. Pero este sentimiento viene con un deseo de aliviar esa carga y ese dolor. O sea, un deseo profundo de ayudar a cambiar la situación de esa persona. No es solamente mirar y sentir tristeza, decir, ay, pobrecito, ¿no? Lo que está pasando, sino, ¿qué puedo hacer yo para que esa situación cambie? Para ayudarle a que salga de ahí donde está. Y conocemos muchos que están hundidos en una situación bien difícil de pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezando porque podemos orar, podemos ayunar por ellos, interceder con todo nuestro corazón para que el Señor intervenga en sus vidas. Y dice, la diferencia entre empatía o simpatía y compasión es significativa, porque la empatía es de sentir pena por alguien, como decía, ay, uno se siente, ay, pobrecito, ¿no? Y muchas veces lo hemos visto, ay, pobrecito, qué situación. Pero nos damos la vuelta y se nos olvidó todo, ¿verdad? La situación del otro. Pero la compasión es lo que me lleva a actuar. Veo la situación y voy y hago algo para aliviar su situación. Usted conoce a alguien que está pasando necesidad, no tiene trabajo, tiene niños, y tal vez usted tiene cosas en la refri que ni se las va a comer. Entonces usted puede agarrar y llevarlas y aliviar un poco la pena de esa persona. Eso es sentir compasión, tener la habilidad de poder hacer algo para ayudar a alguien en aliviar su situación. En Jeremías, creo que lo tengo allí, Jeremías 33:3, antes de eso, Jeremías dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por medio de la compasión, Jesús les enseñaba a sus discípulos que tenía que tener compasión por las personas. Jesús tenía que tener compasión para poder sanarles, para poder hablarles. No era fácil, no es fácil. No se está diciendo que es fácil, pero Jesús nos enseñó que Él usó la compasión. La semana pasada hablamos sobre la mujer samaritana y vimos cómo Jesús usó la compasión con esta mujer para poder llegar a ella, para poder sanar las heridas de su corazón, para poder llegar a su situación difícil, que nadie tal vez se atrevía ni siquiera a tocarla. Y cuando él le dijo lo que ella era y ni siquiera la molestó. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de cómo lo hizo. También Mateo 37, la parte B dice, la mies es mucha,
los obreros son pocos. Eso es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Tienen que tener compasión porque hay mucha necesidad. Y eso pasó en el tiempo de Jesús y está pasando ahora. Usted puede levantar sus ojos y ver el mundo, la situación actual. Y usted ve que la situación es muy difícil, caótica espiritualmente. No solo en nuestro hogar, sino en todas nuestras ciudades, en nuestros países, a donde usted quiere, en el mundo en general, usted puede ver la necesidad. Pero yo quiero que veamos un poquito de la parábola que estamos estudiando esta noche. Sí, se va. Sí, dame Sí, en esta parábola, yo creo que algunos la han escuchado, o ya todos, o la mayoría la conocemos para este tiempo. Esa. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué dice la ley? El hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole, «Cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí». Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Gracias. Como vemos aquí, Jesús lo explicó tan claramente para nosotros, pero en San Juan 10:10 la palabra nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como podemos ver, Satanás es el que viene a robar, a quitar la paz, viene a poner
muchas dificultades en la vida para que nosotros nos desenfoquemos y nosotros no busquemos también ayudar a las personas. Nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ir más adelante. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar cuando vemos una vida destrozada? Como decía, para empezar, nosotros tenemos que poner en oración, venir con ellos y tal vez pedirles si podemos orar por ellos, ayudarles de alguna manera, extender la mano, como dice. Cuando el hombre cae en las manos de Satanás, dice, este lo despoja, robándole todo, incluyendo su fe, y por eso después lo abandona en medio del camino. Eso es lo que Satanás hace, lo que hizo con el hombre que estaba tirado medio muerto. Eso es lo que Satanás hace, eso es lo que el pecado hace. Y hay mucha gente que nosotros nos encontramos día con día que está en medio del camino y está pasando situaciones difíciles. Y nosotros, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Va a tomar la actitud del sacerdote? ¿Va a tomar la actitud del levita? ¿O va a tomar la actitud del samaritano? Contésteselo usted. Esta condición es en la que se encuentran muchos que hasta se han acostumbrado a veces y hasta dicen, no, pues Satanás tiene razón, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros vayamos y seamos como ese samaritano y vendemos sus heridas, llevemos la paz y el gozo del Señor. Jeremías 30 del 12 y 13 nos dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaz. Y sí hay medicamento eficaz cuando nosotros conocemos. Cuando una persona tiene una herida, ¿qué requiere? Un cuidado. Primero, usted la lava y la desinfecta, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Dice que le echó vino. El vino era usado como un antiséptico para evitar infecciones. De igual manera, cuando nosotros tenemos heridas o cuando la gente tiene heridas espirituales, necesita el antiséptico, y el vino significa el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y ese antiséptico puede quitar la amargura, el odio, deseo de venganza, la soledad, la depresión, tristeza y todo lo que usted pueda nombrar ahí. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una de las estrategias del enemigo es entrar de manera muy sutil, silenciosamente, hasta tener el control de esa persona. Por lo general, las heridas que más perturban al ser humano son las causadas por seres queridos, ¿no? O personas que están cerca de uno, como cónyuges, hijos, hermanos, padres. Satanás quiere robarnos la felicidad, despojándonos de toda ilusión, de toda esperanza, porque esa es la manera que reduce nuestras fuerzas y nos deja sin ánimo para enfrentar las situaciones de la vida. Con las emociones dañadas, usted actúa mal y empiezan los problemas y las cosas no se arreglan, ¿verdad? En vez de arreglarlas, mejor las descomponemos más. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestro corazón, como ese antiséptico para que nos venga y quite toda infección que haya de parte del pecado, ¿no? Cuando Dios nos creó, nos hizo alma, cuerpo y espíritu. En el alma es donde reside, dice, la mente, las emociones y la voluntad. El Señor nos dotó de manera individual de una estima propia, por eso somos únicos y por eso debemos guardarla
del enemigo. Aún nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos que conocer las estrategias que Satanás está usando para hacernos caer. Pero si usted quiere ser de bendición a otros, usted puede traer el Espíritu Santo que anda en usted y dárselo a otra persona, compartirlo y decirle, yo tengo algo que es bueno, conozco a alguien que puede sanar esas heridas porque lo hizo conmigo de la misma manera. Conocemos la sanidad divina, la medicina divina. Dice en el capítulo que leímos en Lucas, dice, un samaritano iba en el camino y acercándose vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Dice, les voy a contar una historia. Dice que esta era una pareja que andaban en un centro comercial. Y como usted sabe, las mujeres a veces, yo no sé si usted ha ido con su esposo al centro comercial, pero ellos nunca quieren entrar a la tienda, siempre se quedan afuera. Y él se quedó afuera, dice, mientras ella miraba dentro algo. Pero él estando afuera pudo ver a una muchacha que andaba muy inquieta, como que algo le pasaba. Entonces el Espíritu Santo le dijo, dile que yo la amo. Pero él le dio pena decirle él, entonces la agarró, fue a llamar a su esposa, dice que le dijo, no te muevas de aquí porque mi esposa te quiere decir algo. Entonces trajo a la esposa y le dijo, dile a ella que dice el Señor que la ama. Y la esposa de él se acercó y abrazó a esta muchacha y le dijo, el Señor te ama y quiere mostrarte su amor en este instante. Y dice que esa muchacha se derramó ahí en lágrimas y le dijo, estaba necesitando escuchar que alguien me amaba. Andaba desesperada por escuchar que alguien me amaba, que yo era importante para alguien. Y a veces así está el mundo, hermano. Por mucho que usted a veces los vea allá afuera, yendo y viniendo, a veces hay corazones muy vacíos, que lo único que necesitan es saber que Dios les ama. Podemos ver, dice, en el mundo hay más de 500 millones de personas que no han oído mencionar el nombre de Jesús. Esto significa, dice, que usted y yo primero somos privilegiados porque nosotros ya escuchamos la palabra del Señor. Alguien nos la presentó, alguien tuvo compasión de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí y nos presentó la palabra, oró por nosotros y nos ha entregado lo mejor que es la medicina del Señor, el conocimiento. Y dice, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento que tenemos? ¿Lo vamos a poder dar a los demás? El poder de la sangre de Cristo. Como vemos en la historia, el buen samaritano usó los dos elementos, el vino y el aceite. El vino dijimos que se usaba como antiséptico y incluso Cristo Jesús lo usó como símbolo en la última cena y dijo que era el nuevo pacto entre Dios y el hombre. En la época de Moisés, lo único que pudo proteger a los judíos de la muerte de los primogénitos fue la sangre del cordero que pusieron en los dinteles de la casa. Esto quiere decir, el aceite, el vino representa la sangre de Cristo, el poder que hay en la sangre de Cristo. Y eso nos ayuda no solo a nosotros como cristianos, sino ayuda a que nosotros podamos ayudar a otros, a traer liberación a otras personas. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, sí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo el que acepte la misericordia de Dios y pida que sea lavado con su sangre, Dios lo va a limpiar, Dios lo va él va a poder experimentar que toda infección del alma va a poder ser sanada. Dice, toda infección va a poder salir de su vida
experimentando usted un poder transformador en la sangre de Cristo. Es evidente que esto solo sucede como resultado de un arrepentimiento, es decir, arrepentirse de haber pecado, arrepentirse de haber dolido el corazón del Dios. Eso es lo que trae el arrepentimiento, que nosotros volvamos nuestro camino hacia Dios. El bálsamo del Espíritu, el buen samaritano, además del vino, usó aceite sobre sus heridas. Y esto representa un refrigerio, dice, que después de experimentar el perdón, es el refrigerio que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones para poder empezar una nueva vida. Algunas de las lesiones también son muy profundas. Hay heridas que personas que llevan 20, 30, 40 años y no han podido ser sanos de esa herida. Todavía se acuerdan, pero es que hace 30 años tú me dijiste esta palabra, y son heridas tan profundas que todavía duelen, todavía sienten como que fue ayer. El Espíritu Santo es el único que puede llegar hasta lo más profundo de ese corazón y traer sanidad a esas heridas. Yo no sé si usted ha visto alguna vez la película, creo que en español se llama Guardianes de Alta Mar, donde le enseña, son unos rescatistas, se preparan para hacer rescates en medio del mar y ellos, su lema es que dan su vida por todo. La vida para ellos vale mucho. Y a veces nosotros traemos todavía del mundo lo de la canción, la vida no vale nada, pero Jesús dio la vida, su vida, derramó su sangre por tu vida y la mía. O sea que nuestras vidas valen mucho delante del Señor. Dice que valen todos los tesoros del cielo. Cuando una alma se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. O sea que vale mucho. Tu vida vale mucho. La vida de los demás vale mucho. Aunque para nosotros tal vez, este ya ni remedio tiene o ya no tiene caso. Sí, para el Señor todavía tiene caso. Si todavía respira, es porque todavía tiene la oportunidad de ser sano, de ser libre en el nombre de Jesús. Dice que Jesús les presentó a sus discípulos al Espíritu Santo como el consolador, como nuestro consolador. San Juan 14:26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en la palabra, en el original de esta palabra, la palabra que se usa para consolador es paracleto. No sé si lo pronuncio bien, pero dice que significa alguien que está a tu lado para ayudarte. Eso es lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Alguien que está siempre a nuestro lado ayudándonos, recordándonos la palabra. Por eso de repente usted dice, ay, de repente se me vino esta palabra cuando usted la tiene en su corazón. Y esa palabra a veces es la que usted necesitaba. Dice, yo no sé ni de dónde me acordé de este versículo, de esta palabra, de este pasaje. Y es cuando es el Espíritu Santo recordándole esa palabra a usted. El cuidado del nuevo. El buen samaritano no solo vendó sus heridas y lo curó, sino que hizo algo más todavía. Dice que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. En este caso podríamos decir un hotel. Y lo cuidó allí. El mesón representa la célula, la iglesia o el lugar donde hay pastores y líderes que nos ayudan a crecer espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe. Luego dice, el buen samaritano le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¡Wow! Tenía crédito ese hombre, ¿verdad?
Se nota que viajaba mucho y tal vez venía constantemente por aquí para tener esa confianza. Y esto no lo tengo aquí, pero quiero contarle. Él dice que le dio 2 denarios al mesonero. Quiere decir, un denario era el pago mínimo del salario de un día. O sea que le pagó 2 días al mesonero para que cuidara a este hombre. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nosotros, cualquier cosa que hagamos por alguien más, usted va a recibir el pago del Señor. Dice, todo lo que pagues por demás, yo te lo pagaré cuando regrese. No importa las heridas que la gente tenga, Jesús siempre quiere sanarlas. Es importante ganar a alguien para Cristo, consolidarlo en un encuentro, y porque ahí va a recibir la medicina para sanar sus heridas. El pasaje del buen samaritano nos enseña la importancia de una persona nueva, de cuidarles. Puede experimentar la sanidad interior, pues el enemigo a veces trata de usar esas heridas del pasado para que esa persona nos entregue totalmente. Pero con el poder de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo guiándonos, nosotros podemos ayudarle a una persona a que pueda servir de mejor manera al Señor. Que vaya, como le dijo Jesús, que vaya y haga él lo mismo después con otra persona cuando él esté sano. Y nosotros nosotros que hemos experimentado el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, podemos hacerlo con compasión. Hoy le vamos a decir al Señor, Señor, que mi corazón sea movido a compasión, no solo a lástima, sino a compasión, que pueda tener compasión por otras personas. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te pongo a cada persona que estamos en esta reunión. Te damos gracias por esta clase, por que tú, Señor, por medio de tu palabra, siempre nos enseñas grandes cosas, cómo ser mejores siervos tuyos, cómo servir mejor en tu obra, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Dice, mira, los campos ya están listos, la gente está lista, el mundo está listo. Siempre no podemos decir que ya se acabaron los pecadores. Hay mucha gente tal vez necesitando, llorando por una palabra de esperanza, por una palabra de fe, y nosotros la tenemos. Señor, pon en nuestras vidas compasión, que ya no tengamos solo lástima, sino que tengamos compasión, que nos mueva a hacer un paso más allá de lo que hemos hecho tal vez hasta hoy. Hoy te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza. Amén y amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, feliz noche, que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Con mucho gusto.